días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de ahí donde te encuentres. Y de nuevo, pues seas bienvenido, bienvenida a este proceso de ciencia cósmica que está terminando ya. Parece increíble cuando empezamos en ese primer encuentro, ya vamos por el número 34 y es el penúltimo de un ciclo al final de 35 encuentros, porque, bueno, dos, en un principio dijimos que iban a ser 33, pero dos los fuimos, los dividimos, por eso al final han sido 35. Y muchísimas gracias a todas las personas que hasta aquí han llegado y que nos están mandando esos mensajes tan, tan bonitos, sobre todo a don Jesús, ¿no? Que es el real, el artífice de todo esto. Bien, hoy vamos a hablar de los hidrógenos y de la evolución humana, algo que es muy importante en nuestro proceso evolutivo, sobre todo a la hora de pasar de la tercera a la cuarta dinámica. Y para eso, pues tenemos a nuestro querido don Jesús al otro lado. Muy buenas noches. Buenas noches, Cris, y buenas noches para todos. Un placer estar nuevamente con todos. Digo que increíble, ya ha pasado el año. Volando, Los volando. encuentros. Tendremos que inventarnos algo, Jesús, porque hay que seguir alimentándonos de tu sabiduría. Así que, Queremos saber cómo funciona el plan divino y qué nos dice la vida. muy bien. Pues muchísimas gracias y todo tuyo, como siempre. Bueno, gracias. Entonces vamos a compartir esta pantalla. Y para entrar en este tema, es un tema bien interesante y es un tema sobre todo que de alguna manera no es muy conocido eh, por todos los que estamos trabajando en este plano espiritual, pero es una información que han dado los hermanos y que es bien importante comprenderla o empezar a profundizarla. Parece compleja, pero no, es muy sencilla porque la afectación de los hidrógenos en nuestra vida ocurre constantemente, permanentemente, a través de lo que comemos, de la hidratación, cuando observamos un paisaje. Todos esos procesos estamos asimilando hidrógenos de una manera hasta el momento inconsciente. Pero ya vamos a ver que en la medida que comprendemos la importancia de los hidrógenos en nuestro proceso evolutivo, vamos a hacerlo ya de una manera consciente y sobre todo de una manera agradecida con el universo, con el cosmos, de darnos esta fuente de riqueza y de energía, de una energía maravillosa que está a disposición de cada uno de nosotros. Entonces, miremos, empecemos por el conocimiento del átomo. Ya sabemos que el átomo tiene un núcleo y que el átomo genera, aquí es donde están en este círculo amarillo, están protones, electrones, neutrones, todos los niveles de energía, etcétera. Y esta otra partecita que vemos aquí es el campo electromagnético que genera el cardio. Todos los seres vivientes, todo lo que vibra, lo que se mueve, genera un campo electromagnético y por lo tanto los átomos también. Los hermanos llaman a este campo electromagnético o campo de radiación del átomo, lo conocen como el cardio. Ya habíamos hablado en una reunión anterior que nuestro campo áurico es el cardio que nosotros emitimos. Eh, Cuando miramos una galaxia vemos en el centro donde está el núcleo y todos los brazos de la galaxia corresponden al cardio galáctico. Dicho de otra manera, nuestro sistema solar se encuentra dentro del cardio de la Vía Láctea. Bien, aquí vemos entonces el átomo ya de una manera más desde el punto de vista del movimiento, del punto de vista del movimiento electrónico del átomo. Entonces vemos aquí el núcleo, los protones, los electrones y su campo cártico, que está dependiendo de un núcleo de fuerza o de poder que está en el centro mismo del átomo. Entonces tenemos aquí la teoría de la circularidad. ¿A qué se refiere esta parte de la circularidad? Simplemente nos dicen que todo en el universo es circular, que la energía se mueve en forma circular. Y aunque si la miramos en un espacio-tiempo muy corto, podemos ver de pronto que la energía se está desplazando en línea, en una forma rectilínea,
pero que si la miramos ya en un espacio mayor, vamos a observar que es tan solo una pequeña parte de esa circularidad que tiene la energía y que tenemos todos los seres. De hecho, si observamos nuestros órganos, nuestro mismo cuerpo tiene una forma circular. El corazón, los pulmones, siempre son de forma circular. Y los habitáculos de las sociedades superiores generalmente son circulares, no tienen como lo tenemos nosotros aquí en el planeta, que las habitaciones son cuadradas, tienen esquinas, porque en las esquinas no fluye la energía fluye de forma circular. Si comprendemos esta parte, pues ya de ahora en adelante iremos cambiando la estructura misma de las cosas hacia la circularidad. La célula obedece a esa misma parte de la circularidad. La galaxia obedece a esa parte. Nuestro centro del sistema solar, el Sol, los planetas, observemos, su forma es circular. Entonces miremos el campo cártico o electromagnético del átomo. Entonces tenemos aquí el centro donde están los electrones, los protones, los neutrones aquí en el centro. Y esta parte es ya la emisión electromagnética del átomo. En esa área, en el campo electromagnético, tanto del átomo, del planeta o de nosotros los seres humanos, está escrita toda nuestra historia, todo nuestro recorrido cósmico, toda la información o los registros acásicos, de alguna manera, están escritos en cada átomo, en cada célula, en cada cuerpo, en cada forma viviente. Entonces tenemos entre estos dos círculos amarillos está el cartio del átomo. Y lo tendremos igualmente en las distintas galaxias, que la galaxia tiene un núcleo y todo esto es el campo cártico. Por eso decimos que todos los sistemas solares que se encuentran en los distintos brazos de la galaxia, estamos precisamente en el campo cártico de la galaxia. Y ahí está escrita toda la historia de todos los mundos, de todas las formas de vida que alberga y que cobija cada galaxia. Toda la historia desde el comienzo de los tiempos hasta el momento presente, y se está grabando instante tras instante, segundo tras segundo. Todo va quedando grabado en este campo cártico de la galaxia, del ser humano o del átomo. Recordemos que cada uno de nosotros, nuestra entidad biológica, está constituida de pequeñas partículas, desde las inframicropartículas, como lo vimos en mecánica cuántica, hasta ya conformar una estructura mayor que es nuestra entidad biológica. Así como estamos constituidos nosotros mm, y vamos conformando una entidad biológica, en la medida que vamos aumentando la vibración de cada inframicropartícula que nos constituye, nos vamos convirtiendo entonces en individuos cósmicos, con una conformación macrocósmica. Y ese proceso se ha venido dando desde que aparecimos en la Tierra hasta el momento presente y seguirá sucediendo. Lo que pasa es que a partir de ahora lo estamos realizando en una forma consciente. Y al hacerlo en una forma consciente, al saber que está sucediendo, este proceso de integrarnos a las partículas cósmicas se va a dar y se va a desarrollar de una manera mucho más rápida. Y es cuando entramos entonces a conformarnos como ciudadanos cósmicos y entramos entonces a ser albergados por el centro mismo de la galaxia. En este momento estamos siendo cobijados y albergados por la Pachamama, el planeta Tierra, que es nuestra madre y que nos asiste y nos sostiene. Pero luego vamos a pasar a Madre Cósmica, que es cuando entramos como seres cósmicos a nutrirnos de toda la energía que Madre Cósmica nos está proporcionando. La Pachamama, la Madre Tierra, nos proporciona energía, eh,
de no bioquímica, sino energía química a través de las plantas y a través de la fotosíntesis. Cuando entramos como ciudadanos cósmicos, vamos a empezar a nutrirnos de una energía superior, energía pránica, y por lo tanto, nuestro organismo para este estadio estará adaptado a asimilar unos hidrógenos de resolución superior. Vamos a ver cómo es ese proceso de los hidrógenos. Recordemos que todas las partículas, tanto del infracosmos como el macrocosmos, están girando alrededor de unos centros, pero no están girando en forma aislada, sino que todos sus orbitales, todo su plano electromagnético que vamos dejando, porque vamos dejando una estela de luz por donde pasemos, cada átomo, cada pequeña partícula, estos planos de electromagnéticos o planos de luz se correlacionan unos con otros, no son independientes, todo está ligado en el universo, somos parte de un gran tejido cósmico. Y aunque nos encontremos como individuos en una zona determinada, todos estamos siendo propulsados, sostenidos por una fuente de energía mayor. Hay siempre un centro mayor de energía. La Tierra tiene un núcleo energético que nos sostiene, pero la Tierra está siendo sostenida por un núcleo energético que es el Sol, y el Sol está sostenido por un núcleo energético que está en el centro de la galaxia. Todo viene desde en un rango jerárquico superior. Y decimos entonces que este centro que nos nutre, que nos sostiene, que nos alimenta a través de todo nuestro proceso de vida, es como el corazón de la galaxia, el corazón del Sol, o el corazón del planeta, o nuestro propio corazón. Esta entidad biológica recibe la energía cósmica y la energía del planeta y la lleva inicialmente al átomo nous del corazón, y de allí es eh, colocada en una frecuencia vibratoria apta para empezar a nutrir músculos, huesos, pulmones, riñones, todo lo que constituye nuestra entidad biológica. El corazón es como un catalizador de esa energía que baja su resolución hasta el punto donde es aceptable y asimilable por nuestra entidad biológica. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Eh, Remontémonos entonces al Big Bang, aunque este Big Bang ha sido cuestionado últimamente por algunos seres, pero porque han encontrado formas estelares antes de la conformación del universo, pero es que no es un solo universo, son multiversos, pero esos multiversos emergieron de un Big Bang como lo vimos en física atómica y en astrofísica, de ese gran quantum energético que emite los rayos Kwon que van dando orígenes a galaxias, etcétera. Pero bueno, en el Big Bang se generaron cuatro elementos fundamentales. Uno, el hidrógeno. Dos, el helio. Tres, el litio. Y cuarto, el berilio. Estos son los elementos fundamentales, básicos, primarios en la conformación de todas las formas de vida desde el Big Bang. Obviamente de nosotros, del pequeño insecto, de las plantas, de los animales, etcétera. Pero entonces, cuando se unieron dos átomos de hidrógeno, generaron por fusión un átomo de helio. Entonces ahí viene la conformación. Primero el hidrógeno, luego viene el helio, y posteriormente lo vamos a ver el litio y el berilio. Pero resulta que entre hidrógenos y helio está constituido el 99.9% del universo. Todo lo que vemos, imaginamos, lo que conocemos y no conocemos, está constituido 99.9% de hidrógeno, y el 0.1 resto de elementos. Entonces miremos esa proporción y la importancia del hidrógeno en todas las formas de vida. Y de ese 99.9% que es hidrógeno y helio, el hidrógeno tiene
es 10 veces mucho más el volumen que el helio, de ese 99,9. Entonces ya vamos mirando la importancia del hidrógeno. Nuestro Sol, que nos sostiene, que nos nutre, el Sol tiene 3/4 partes de hidrógeno y 1/4 parte de helio. Y es el que nos sostiene, es el que nos da la vida, es el que nos nutre, es el que propulsa todos los procesos evolutivos para el sistema solar. ¿Por qué está constituido de hidrógeno? Porque el hidrógeno es el elemento fundamental, primordial de la creación. Desde el momento donde surgimos del gran quantum hasta el momento donde nos encontramos, el hidrógeno ha jugado un papel primordial en nuestra vida. El Sol, que es hidrógeno y helio, sostiene todos los planetas del sistema solar, obviamente la Tierra también, y observamos que toda forma de vida está sustentada en base al hidrógeno en diferentes niveles de vibración y poder. Entonces aquí hay algo muy importante. Pues sí sabíamos que existía el hidrógeno, pero sabíamos que el hidrógeno tiene diferentes niveles de vibración y poder. Y poder, escuchemos esta parte del hidrógeno. Hidrógeno es vibración y poder. De manera pues que cuando nosotros tenemos energía para caminar, para hablar, para ver, esa energía nos la está suministrando el porcentaje de hidrógeno que tiene nuestra entidad biológica y que en este momento no es muy alto. Realmente es como el tercer elemento en importancia en nuestra entidad biológica porque estamos en una tercer dinámica. Entonces, miremos que todo lo que vemos, plantas, los cuatro elementos, los animales, todo lo que hay en la naturaleza está sustentado en base al hidrógeno. Pero entonces miremos esta parte del hidrógeno desde lo más elemental, un protón y un electrón, y entonces ahí tenemos la base sustentativa del hidrógeno. La ciencia terrestre ha encontrado, dice, tres clases de hidrógeno que son este que es el protio, el deuterio y el tritio. El protio está constituido por un protón y un electrón en su orbital. El deuterio está constituido por un protón, un neutrón y un electrón en el orbital. Y el tritio está constituido por un protón, dos neutrones y un electrón en el orbital. Estos dos últimos los llamamos isótopos naturales. Ya vamos a ver qué son los isótopos. Y hay isótopos naturales y isótopos que a través de combinaciones de la física y de la química podemos generar isótopos artificiales. De hecho, los halógenos y todos estos elementos químicos son isótopos de un átomo al que se le ha extraído o sumado un electrón o un neutrón. El isótopo entonces, ¿qué es? Son átomos del mismo elemento que tienen una diferencia de neutrones en el núcleo. Son átomos del mismo elemento, pero hay uno que tiene 3 neutrones y el otro tiene 4, o tiene 3 y el otro tiene 2. A ese que se le ha sustraído o se le ha sumado un neutrón, ya es un isótopo. Puede ser isótopo de calcio, isótopo de carbón, isótopo de hierro, no importa, de cualquier elemento. Bien, entonces miremos esta parte elemental de la química. Resulta que, resulta que en el átomo tenemos un número de protones que van a dar lo que se llama el número atómico. Estos protones son los rojitos que vemos aquí y si tiene 10, 12 o 20, nos indica que el número atómico de ese átomo es 10, 20 o el número de protones que tenga. Cuando sumo el número de protones más el número de neutrones que están aquí, sumo las bolitas rojas más las azules, nos va a dar la masa atómica, por decir cuánto pesa ese átomo, por decirlo algo así, qué masa tiene. Entonces, protones dan el número atómico, protones y neutrones dan masa atómica.
cada orbital está expresado como un nivel de energía. Creo que hay 7 orbitales en cada átomo y en cada nivel de energía pues están girando 1 o 2 electrones, 3 electrones, dependiendo del átomo que estemos mirando. Pero entonces veremos en el isótopo. El isótopo de un mismo número, tiene un mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. Entonces, el isótopo nos dice que tiene el mismo número atómico, pero distinta masa atómica. Eso nos lleva entonces a decir que un isótopo tiene idénticas propiedades químicas, pero distintas propiedades físicas. Las propiedades físicas las determinan los neutrones y las propiedades químicas los protones. Entonces, al tener la misma cantidad de protones, va a tener las mismas propiedades químicas y como cambian el número de neutrones, ese átomo va a tener distintas propiedades físicas. Hay algo muy importante que la ciencia ha entrado a investigar ya y han hecho algunas pruebas, pero este punto es bien importante porque vamos a comprender cómo es que se propulsan las naves de los hermanos y cómo es que están utilizando un nivel de energía desconocido por la ciencia, pero que ya lo están empezando a trabajar. Se llama el hidrógeno metálico. Es hidrógeno líquido metálico. Para conseguir el hidrógeno líquido metálico se necesita una altísima presión, someter el hidrógeno a una altísima presión y a unas bajísimas temperaturas. La ciencia aún no tiene los elementos, aunque en el 2017 hicieron un experimento, colocaron una prensa con puntas de diamante, pero esa punta de diamante la hicieron un tratamiento especial porque al someter el hidrógeno a esa presión altísima se rompía incluso el mismo diamante. Entonces tuvieron que hacer un tratamiento en las puntas de diamante de la prensa para someter el hidrógeno a altísima presión y dicen que sí obtuvieron una muestra de hidrógeno metálico líquido, pero que de alguna manera no saben cómo se perdió esa muestra. De manera pues que quedamos en ese punto en ceros. Entonces, sometiendo a una altísima presión, se produce un- una transformación en el hidrógeno y se convierte en hidrógeno metálico, hidrógeno líquido metálico. El núcleo de la Tierra y el núcleo de muchos planetas, yo creo que la mayoría en todos, ese núcleo está constituido por hidrógeno metálico y el Sol, el núcleo del Sol es hidrógeno metálico. Entonces observemos la capacidad energética de ese hidrógeno metálico. Sostiene los planetas, sostiene el sistema solar, sostiene la galaxia. Nosotros aún no tenemos la capacidad de convertirlo en hidrógeno metálico, pero vivimos de la resolución del hidrógeno. Entonces, miremos cómo fue este asunto. Sometieron a través de una prensa con 2 puntas de diamante un hidrógeno, átomos de hidrógeno a alta presión y consiguieron el hidrógeno metálico. La presión a que fue sometida es equivalente a 5.000 atmósferas o a 495, 500 gigas pascal, megapascales, que eso equivale a 5 millones de kilos por centímetro cuadrado. Es una presión altísima y a una temperatura de menos 20 grados bajo cero. Este hidrógeno metálico, al hacer esa presión, se convierte en hidrógeno metálico y este hidrógeno metálico tiene unas características como las siguientes. Es un elemento súper caliente y súper conductor a temperatura ambiente. Cuando hablamos de ser un elemento superconductor a energía ambiente, pues vamos a encontrar una manera de desplazamiento de energía a velocidades inconcebibles
vamos a encontrar, por ejemplo, una resolución de velocidad en los computadores, porque pues, se van a conformar los chips en este elemento que es hidrógeno metálico que no se calienta a grandes velocidades y entonces la velocidad de las computadoras va a ser inconcebible hasta el momento por nosotros. Es un supercombustible, una pequeña esfera, un centímetro cuadrado de hidrógeno metálico puede sostener por años, suministrarle la energía eléctrica a una ciudad sin que se desgaste, sin que se acabe. Entonces, imaginemos la capacidad de energía de este hidrógeno metálico, un centímetro cuadrado puede sostener durante años y años la energía que consume una ciudad, consume el planeta. La NASA encontró hace unos días una figura de un objeto gigantesco que se acercó al Sol y empezó a absorber energía del Sol. Estaba cargándose ese elemento que era gigantesco. Y entonces uno dice, estaban absorbiendo el hidrógeno metálico para utilizarlo ¿dónde? ¿Qué civilización? No sabemos. Y aquí podemos entonces intuir si acaso las naves en que viajan los hermanos están impulsadas por esta parte de hidrógeno metálico y eso les permite desplazarse a velocidades mayores de la luz. Pues son incógnitas que nos quedan porque aún no conocemos muchas propiedades del hidrógeno metálico. Tiene un campo de magnético muy grande y proporciona o es susceptible de trabajar a través de la levitación magnética. Entonces, a través de este elemento podríamos eliminar temporalmente la fuerza de gravitación del planeta y establecer levitación magnética. Bien, esto del hidrógeno metálico como información simplemente para comprender las capacidades del hidrógeno. Recordemos que este es un universo y en este universo existen galaxias, existen sistemas solares, pero es que no hay solo este universo, sino que hay muchos universos, por eso la ciencia lo llama los multiversos. Pero ¿qué pasa? Estos multiversos no son, eh, aunque tienen una independencia, cada universo, no andan como ruedas sueltas, sino que están todos ligados, unidos, haciendo parte de ese tejido cósmico, de ese macro tejido cósmico, y por lo tanto todos estos multiversos han sido generados y siguen siendo nutridos desde un núcleo energético, digamos que es el megaquantum que va a formar todos estos universos. Todos surgen de ahí, de este centro, y van en un proceso de expansión. Pero tarde o temprano toda la información de estos multiversos debe regresar al origen que lo generó, al origen que lo creó. En ese proceso del Big Bang y el Big Crunch, del dar y el recibir. El objetivo de estar nosotros recibiendo unas experiencias que, que vamos tomando las claridades de esas experiencias, estamos llevándolas hacia nuestro yo superior o estado superior del ser. Eso en el nivel de individual, pero a nivel cósmico es el mismo proceso. Toda la información regresa al centro que lo generó. Miremos entonces que de este gran cosmos del universo, que digamos de todos los multiversos o el universo donde estamos nosotros, ¿qué tanto conocemos de él? Y tenemos esta gráfica. El 70% del universo es energía oscura. El 22% es materia oscura, desconocida para todos nosotros. Y el 3,6% es gas intergaláctico, esta franjita amarilla. Y el universo que podemos estudiar y conocer
corresponde tan solo al 0,4% del universo. Y de ese 4% que es donde están galaxias, estrellas, sistemas, pues no los conocemos completamente. Sabemos que están ahí, pero ni siquiera tenemos idea de ese 0,4%, qué formas de vida hay, cómo es la organización en cada planeta, cuál es su razón, su objetivo, qué se desarrolla ahí. No tenemos idea y es tan solo el 0,4%. Imaginemos el resto, todo eso, todo este resto de la torta está para investigar, para descubrir. En algún momento, quizás cuando entremos a cuarto nivel, tendremos acceso un poco más a este 0,4%, pero de ahí para allá, pues ya tendremos una estructura cerebral diferente, más bien energética, más bien plasmática, para poder comprender el resto del universo donde nos encontramos. Miremos esta otra parte que es de la física elemental. Tenemos entonces una onda, todo como todo vibra, todo se mueve no en forma rectilínea, ya lo dijimos, sino en forma de vibración de onda y a la vez en forma circular. Entonces, esta parte de arriba la llamamos cresta, esta la llamamos valle, y donde se unen en una recta que está aquí, ese punto lo llamamos nodo. Entre una cresta y otra cresta la vamos a llamar longitud de onda. Y el número de veces que esta longitud de onda se dé en un determinado punto de tiempo, lo vamos a llamar frecuencia vibratoria. Y lo que ocurre entre acá o acá es el periodo, que es lo que va a determinar las frecuencias vibratorias. Bien, entonces vamos a encontrar que a mayor longitud de onda, menor frecuencia vibratoria. Es decir, aquí no vemos sino una y dos ondas. Pero si nos vamos a la verde, entonces tenemos una, dos, tres, cuatro ondas. Quiere decir que hay una longitud de onda menor, pero una frecuencia mayor. Y si nos vamos a la moradita, que es la más alta, entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho crestas en el mismo tiempo que estábamos mirando aquí en la roja, donde se daban dos y aquí se dan ocho. Quiere decir que la onda es corta y la frecuencia es alta. Eso es lo que va a determinar las distintas clases de hidrógenos. Cuando vamos a hablar de hidrógeno 198, hidrógenos 48, estamos hablando de las frecuencias de onda de cada hidrógeno. Por eso es importante comprender esta parte. Recordemos el átomo con sus orbitales y los electrones girando alrededor de él. Entonces aquí ya los vemos con sus emanaciones electromagnéticas. Y aquí tenemos, bueno, el núcleo y aquí vamos a ver un orbital. Este es el orbital de un electrón, pero el electrón no va girando por la línea azul. Él no se desplaza en forma rectilínea, sino que se desplaza en forma ondulatoria. Es decir, cada electrón tiene una nutación, es decir, unas crestas, unas ondas, unos valles, una frecuencia vibratoria. Entonces, de esa frecuencia vibratoria que tienen los electrones en el átomo, va a determinar su resolución energética. Y entonces va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, dependiendo de cómo está girando, que en qué frecuencia vibratoria está girando el electrón. Eso da entonces eh, átomos de frecuencia 196 o átomos que sus electrones están girando a frecuencia 3, que es la mayor. Entonces, miremoslo acá de esta manera.
Estos serían ya todos los orbitales girando en diferentes frecuencias vibratorias. Y aquí es un poco más complejo porque podríamos decir que el electrón que está en el primer nivel de energía está girando en una frecuencia vibratoria eh, 12, mientras que el último está girando en una frecuencia vibratoria 48. Entonces hay que sumar todas las frecuencias vibratorias de los diferentes niveles de energía para tener el promedio de ese átomo, en qué frecuencia está vibrando en promedio de este átomo. Y entonces ya los vamos a ver, átomos aquí que giran a una frecuencia mayor, a una menor y a una mucho menor. Eso va a generar en el hidrógeno, en el caso del hidrógeno, los átomos de hidrógenos, vamos a encontrar átomos de frecuencia baja que están en el nivel del infrarrojo y están vibrando en la frecuencia sonora do y re de una octava energética. Los que están como frecuencia media, que están en proceso de transición, están vibrando en las frecuencias mi, fa y sol. Y los que están a nivel ya mayor, nivel superior, están vibrando, perdóname aquí, una frecuencia alta a nivel del ultravioleta en las notas la y si. Entonces vamos a encontrar hidrógenos do, hidrógenos re, hidrógenos mi, fa, sol, la y si en las distintas octavas, vibrando, ya sea baja, media o alta. Esto va a determinar, entonces, las distintas frecuencias que vemos ahí, va a determinar frecuencia vibratoria, como aquí, y esa frecuencia vibratoria que va a ser uno o 2 o 3 o 4 o 5 va a dar una resolución energética. Entonces, los que están en frecuencia vibratoria baja, la resolución energética no es tan fuerte como los que están vibrando en resolución energética alta. La mayor resolución energética alta está aquí, cuando sus electrones están vibrando con una frecuencia altísima. Entonces tenemos frecuencia vibratoria equivale y es proporcional a la resolución energética del átomo de hidrógeno. Entonces vamos a encontrar, según nuestros viajeros del espacio y mentores, nos dicen que encontramos hidrógenos desde el 192 en frecuencia baja do hasta el más sutil hidrógeno 3 en frecuencia vibratoria si. Ahí en este de arriba se encuentra lo que es energía plasmática radial, la mayor resolución de la energía, y en el 192 es la energía básica, densa, cruda, y de la cual estuvimos recibiendo nosotros en el nivel de humanoides. Ya vamos a ver dónde estamos nosotros. La ciencia espiritual clasifica entonces el hidrógeno según su escala vibracional en 7 octavas, ¿sí? Como ya lo vimos. Dicho de esta manera, vamos a encontrar lo siguiente, que los hidrógenos van, por ejemplo, el hidrógeno 192 encontramos el más bajo de los hidrógenos en la escala Do. Pero la medida que se va utilizando, vamos a encontrar hidrógeno 192 Re o 192 Mi o Fa o Sol. Y el más alto de los hidrógenos 192 estará en el nivel Si. Cuando entra al nivel Si, su frecuencia vibratoria se duplica y entonces pasa a ser hidrógeno 96 Do y se va utilizando hasta llegar a hidrógeno 96 Si. En ese caso, su frecuencia vibratoria se multiplica, se acelera y entra a frecuencia de hidrógenos 48 Do hasta Si. Nosotros los seres humanos en el planeta Tierra estamos siendo nutridos en su mayoría
por hidrógenos 48. Pero hay seres que están vibrando en frecuencia de hidrógeno 48 Do. Ya los vamos a ver cómo tiene que ver esto con la alimentación, con la forma de ser del ser. Entonces, estos seres de hidrógeno 48 Do son seres aún violentos, su comida es muy densa, sus movimientos y su manera de expresarse es bastante densa, diferente, por ejemplo, al que se encuentre en hidrógeno 48 Fa, que ya es un ser más refinado, más sutil, ya por lo menos se hidrata, cuida mucho más su cuerpo, su ejercicio, su nutrición, etcétera. Y, y vamos utilizando hasta llegar al hidrógeno 48 Sí. Cuando llegamos aquí, estamos en capacidad de asimilar hidrógenos 24 en la frecuencia Do. Esto ya empieza a llevarnos a la cuarta dinámica, al cuarto nivel evolutivo, que es el nivel del superhombre. Posteriormente, en el hidrógeno 12 ya viene el suprahombre. Hidrógeno 6 que tenemos aquí arriba están los ingenieros cósmicos y finalmente en los hidrógenos 3 estarán los ingenieros biólogos y los monitores galácticos. Entonces, miremos cómo va este proceso de los hidrógenos afectando nuestro proceso evolutivo, refinándonos en nuestro proceso evolutivo. Entonces, miremos que cuando se pasa de un nivel a otro, aquí, por ejemplo, esta onda se parte y se parte en dos. Entonces, acelera su resolución energética. Y aquí en el siguiente nivel, estas que son dos se parten en cuatro y su nivel de resolución energética es mucho mayor. Hidrógeno 48 Do, hidrógeno 48 Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y ya viene hidrógeno 24 en la escala Do. En esta escala que vemos aquí están todos los seres humanos del planeta Tierra. Unos en hidrógeno 48 Do, otros en hidrógeno 48 Fa, otros en hidrógeno 48 La, y algunos ya en hidrógeno 48 Si, asimilando ya hidrógenos 24 Do. Ese es un proceso. ¿Cómo se hace esa transición? ¿Cómo aceleramos este proceso? Allá es donde vamos a ir a estudiar qué está pasando. Cada uno de nosotros somos una ecuación energética. Esa ecuación energética está cambiando constantemente de acuerdo a la información que estamos recibiendo, al alimento que consumimos, al proceso de hidratación que tenemos y de alguna manera al nombre que nos identifica en este proceso encarnatorio, porque el nombre tiene una resolución energética que es equivalente en parte a la frecuencia vibratoria de nuestra ecuación energética. Entonces miremos aquí, nuestra entidad biológica y todo lo que nosotros somos básicamente información. Información que está constituyendo eh, átomos, que está constituyendo células, que está constituyendo órganos, organismos, huesos, músculos, etcétera. Todo está constituido y nutrido de información. Información que viene de los cuatro elementos, información que viene del universo, información que viene de la atmósfera mental de nuestros hermanos o de donde nos estamos desenvolviendo, información que viene del planeta, información que viene de la naturaleza y que va a transformar y afectar constantemente nuestro ADN, nuestro RNA, que va a transformar y a nutrir. Hay una parte muy importante en la célula que son las mitocondrias, que son las centrales de energía en cada una de nuestras células, y allí es donde va a llegar los hidrógenos para nutrir todo nuestro organismo desde las células
desde las mitocondrias. Entonces tenemos que todos y cada uno de nosotros estamos afectándonos porque estamos dando información y recibiendo información verbal, mental, energética. Nuestro campo cártico o campo áurico está interactuando con el campo cártico y campo áurico de todos las formas de vida, no solo los seres humanos, sino las plantas, los minerales, los animales y toda forma de vida en el planeta. Entonces, todo lo que nosotros somos nos está nutriendo y está cambiando constantemente nuestra forma física, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo espiritual, nuestra tríada superior. Está cambiando constantemente, energizándose permanentemente. Y todo en base a información. Sí, tenemos una comida de plato, que es lo que estamos consumiendo físicamente, pero es que eso que vemos ahí, que no es solo carne o arroz o papas o plátano, esa es la forma física, pero lo que hay dentro es información y eso es lo que estamos consumiendo. Entonces, hay una información que está entrando a nosotros, ya sea por la comida de plato, sea por lo que escuchamos, por la música, por las películas, por lo que nos dicen, está entrando una información en este proceso IN. Hay un proceso interno que se desarrolla que es el que está a cargo nuestro. Yo recibo una información, pero ¿qué estoy haciendo con esa información? ¿La proyecto igual o la estoy reprocesando? De hecho, hay un proceso interno. De manera pues que la información que sale no es la misma que entró. Hay una modificación, ya sea o está aumentada, está magnificada, o está transformada, o está disminuida, etcétera. Y esto que generamos aquí es lo que va a conformar nuestra ecuación energética. Nuestra ecuación energética está compuesta de los siguientes elementos. La sumatoria de energía emocional o energía de sentimiento, la sumatoria de energía de pensamiento, más la sumatoria de nuestra energía física. Cada movimiento que hagamos lleva una información, cada mirada tiene una información y cada verbalización tiene una información. Esta ecuación energética que vemos aquí puede ser llevada a la potencia n. Esa potencia n depende del libre albedrío de nosotros. Esa potencia n la vamos a ir modificando constantemente por nuestro libre albedrío, por nuestra individualidad y nuestra conciencia. Y esta ecuación energética elevada a esta potencia que está afectada por esto va a dar nuestra ecuación humana individual. Por lo tanto, nuestra ecuación está siendo modificada constantemente, continuamente. ¿De qué estamos constituidos los seres humanos? Básicamente de 4 elementos fundamentales, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos 4 elementos dan el 99% de lo que somos. El porcentaje pequeño que resta, entonces va a ser simplemente los elementos adicionales. Entonces tenemos hidrógeno un 10% en el momento presente del punto evolutivo promedio de la evolución humana. Oxígeno 65%, carbono 19%, nitrógeno 3.2, calcio 1.3, fósforo 0.64, cloro 0.18, potasio 0.22 y hierro 0.00005%. Entonces, miremos, el mayor porcentaje para nosotros en nuestro nivel evolutivo actual es oxígeno 65%. El segundo elemento es carbono 19.3%. Hidrógeno está en tercer lugar, 10%. ¿Será coincidencia que eso marca el tercer nivel?
porque si tuviéramos el hidrógeno en un porcentaje mayor, estaríamos ya en cuarto nivel. Eh, hay que mirar por qué no hemos asimilado mayor hidrógeno y dependemos del oxígeno y del carbono, porque es una entidad biológica densa más bien todavía, aunque se ha refinado mucho desde la que teníamos a nivel de humanoide. Ahora se ha refinado grandemente, es una entidad biológica mucho más sutil. Y lo vemos aquí, los principales elementos en el cuerpo humano: oxígeno 65, carbono 18, hidrógeno 9,5, nitrógeno 3,3 y el resto de elementos, hierro, potasio, calcio, sodio, 3,7%. Esa es nuestra constitución energética. La forma como varía esa constitución energética va a hacer cambiar nuestra entidad biológica. Hemos dicho que hacia la cuarta dinámica, nuestro cuerpo ya no va a ser un soma biológico, sino un soma bioenergético, porque vamos hacia la resolución energética plasmática radial al final de nuestro proceso. Tenemos aquí entonces una cartografía de la función del hidrógeno en las galaxias. Entonces, tenemos una emisión de gas de hidrógeno, de gas galáctico acá, y un hidrógeno neutro en la zona caudal de la galaxia. Así como la galaxia tiene un gas difuso de hidrógeno, un núcleo constituido de hidrógeno y una zona caudal de hidrógeno neutro, igual nosotros. Hay un núcleo de hidrógeno, un gas difuso que es el que va a conformar nuestra entidad biológica y un gas de hidrógeno neutro que es el que conforma nuestro cartio vital, nuestro cartio energético. Bueno, miremos esta otra forma. Es importante saber cómo estamos constituidos. Esta entidad biológica que es donde yo estoy como ser espiritual, ¿cómo está constituida? ¿Qué elementos tiene? Entonces tenemos que la cantidad de agua en cada uno de nuestros órganos. En nuestro cerebro está constituido en un 83% de agua. Los riñones, un 83% de agua. Los pulmones, un 85% de agua. Los ojos, que es cerebro, es tejido cerebral abierto, 95% de agua. El corazón, 75% de agua. La masa muscular, 75% de agua. Y la sangre, 94% agua. Entonces vemos que la mujer está constituida en un 60% agua y el hombre un 65% agua. ¿Por qué un porcentaje mayor? Pues porque la entidad biológica es un poco mayor, más grande, tiene más masa muscular, etcétera. Es solo por eso. Pero entonces miremos que la mayoría de nuestro cuerpo es agua, un porcentaje muy pequeño de hidrógeno, que es lo que vamos a ir cambiando. Entonces, cuando estamos constituidos en este porcentaje de agua, pues tenemos una entidad biológica acorde a la conformación de los elementos que la constituyen. Entonces, miremos, esta parte es bien importante y nos va a aclarar mucho. La capacidad de asimilar hidrógeno, nosotros, es proporcional al desarrollo de conciencia. No lo sabíamos, pero los hermanos dicen, en la medida que tu desarrollo de conciencia sea mayor, vas a tener la capacidad de asimilar una cantidad mayor de hidrógeno. Ya lo vemos aquí como en este termómetro. Esta subida de la linecita roja, que es el hidrógeno que podemos asimilar, depende del desarrollo de conciencia. Si esta línea azul no sube, esta línea roja no va a subir. Entonces, si aumentamos nuestro desarrollo de conciencia, vamos a tener la capacidad de asimilar y de nutrirnos de un hidrógeno mayor, de un hidrógeno más sutil.
Miremosla aquí, entonces, digamos que esta es la entidad biológica humana común y corriente. En un nivel de hidrógeno, digámoslo que es tal vez cero, y que cuando logramos asimilar un 50% de hidrógeno, nuestra entidad biológica se torna sutil, etérea, más bien luminosa. Esta entidad biológica que está basada en el agua es una entidad más bien pesada, densa, no es muy luminosa porque no tiene una mayor asimilación de hidrógeno. Y aquí observamos que algunos seres que nos visitan, cuando los vemos más bien en esta forma, que son seres muy blancos, transparentes, luminosos, porque su asimilación de hidrógeno da para que esa entidad, la original, ¿no? Porque ellos tienen la capacidad de revestirse en una entidad, en una forma de entidad biológica como la que tenemos aquí al comienzo, entonces no vamos a notar su presencia. Pero si los vemos en su forma original, son seres muy luminosos. Y de aquí a allá, cuando asimilamos el 100% del hidrógeno, ya nuestra forma corporal desaparece y vamos a ver tan solo como una estela energética que aún da la imagen de la forma física que teníamos. Pero de ahí vamos a dar el salto cuántico a ser simplemente núcleos de energía plasmática radial. Los maestros ascendidos, los ingenieros cósmicos y biólogos, si los viéramos, simplemente vamos a ver es un núcleo de energía, como una esfera, como un sol, pero ellos, si quieren, podrían tomar una forma, una constitución o una forma como la que tenemos nosotros en nuestra entidad biológica, pues para darnos a entender que estuvieron en nuestro nivel, sino que simplemente ahora están o ascendidos o en un nivel mayor de energía. Entonces, como somos seres que estamos constituidos en mayor porcentaje de agua, y el agua, recordemos, es H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero ¿qué vamos a hacer entonces para aumentar la resolución energética del agua? Pues nos dan ¿qué le digo yo? Un tip de cómo podría ser y lo llaman agua solarizada. Esta agua solarizada es muy fácil de conseguir. Tomamos el agua, ojalá natural, que no tenga elementos químicos, que sea lo más pura, la colocamos en una botella tapada con un corcho y dependiendo del color de la botella, vamos a potencializar esa agua, ya sea en vitalidad, si es una botella azul, si es verde, entonces energía de sanación, si es oro rubí, es energía de prosperidad, de vitalidad, si es una botella blanca, es energía de pureza, de ascensión. Y esa botellita se deja al sol unos 3 días y luego se destapa y empezamos a consumir sorbos de agua solarizada. Esta agua es enriquecida con hidrógeno molecular, que viene ¿de dónde? Del sol. Y entonces, esta agüita elimina radicales libres, tiene un efecto antioxidante, un efecto antiinflamatorio, frena la oxidación de las neuronas, favorece la regeneración de los órganos, mejora el metabolismo y nos lleva a tener un peso adecuado es decir, hay una pérdida de peso más allá del que deberíamos tener de acuerdo a nuestra estatura, etcétera, y hay un aumento de energía con esta agüita solarizada. Bueno, pero entonces vamos a ver esta parte, hemos hablado de radicales libres. Cuando un átomo normal de oxígeno, lo vemos aquí, tiene los 6 pares, los 1, 2, 3, 4 pares de dos electrones, en algún momento pierde o es robado uno de estos dos electrones, se convierte en un radical libre, es decir, en un átomo de oxígeno que va a generar daño en la célula, que la va a deteriorar si este proceso no es corregido rápidamente. Entonces tenemos un átomo sano, es el que tiene sus dos electrones en el orbital, o los 4 o los 6, los que sean en cada orbital.
Si perdió uno, este átomo ya es un átomo enfermo y se convierte en un radical libre que va a impactar las células y va a impactar el núcleo de la célula, va a dañar la célula y esa célula va a morir. Entonces, si hay un átomo estable, tiene los dos electrones y hay un radical libre, este radical libre va a intentar quitarle un electrón para completar el de él. Y entonces va a formar otro radical libre. Y así va a seguir como en una cadena. Pero los antioxidantes son aquellos que tienen una cantidad de átomos y que pueden dar un sobrante para que complete esta parte vacía. A esto se le llaman antioxidantes y estos radicales libres. Los antioxidantes corrigen los radicales libres. ¿Qué producen los radicales libres? Las radiaciones de rayos ultravioleta, la contaminación del aire, el estrés. Nosotros mismos nos generamos radicales libres por estar en angustia, en afán. La alimentación inadecuada, o alimentación que no es propicia para nutrirnos adecuadamente. Y entonces, cuando se generan radicales libres, vemos una célula enferma, diferente a una célula sana que está llena de vitalidad, de energía, y esta ya está deteriorada. Por eso es importante consumir radicales libres. Bien. Radicales no, antioxidantes, perdón. En el universo, el 90% de los átomos existentes están compuestos por el hidrógeno, por el helio, y se le conoce como el elemento más abundante en el universo. Pues recordemos que el universo está constituido por un 99,9 de hidrógeno y helio. Es el alimento natural, está dado en abundancia. Nosotros venimos de allá y estamos yendo hacia allá en la medida que seamos capaces de asimilar cada vez más el hidrógeno cuando entramos a nutrirnos de madre cósmica. Bueno, entonces el hidrógeno decimos que es el combustible de la vida. Cuando entra el hidrógeno al torrente sanguíneo y se combuste con el agua, produce energía. Nos cargamos de energía. Pero ¿qué pasa en el otro proceso? Entra el átomo de hidrógeno a la sangre, no hay un proceso de combustión con el oxígeno que hay en el agua que consumimos y se conforma en un radical libre. Estos radicales libres es necesario suprimirlos para poder tener un proceso de vida agradable, para que finalmente no se dañen algunos órganos internos por el efecto del radical libre que va dañando las células constantemente. Miremos aquí esta parte. Nosotros somos un receptor y un emisor de energía. Tenemos dos partes, un ánodo y un cátodo, que la energía entra por aquí, circula, entra por la parte sur, sale por la parte norte, entra por la parte sur y sale por la parte norte. Y eso es lo que genera un estado vital en el organismo. Cuando este toroide que vemos aquí no tiene todas estas fibras establecidas, sino que hay ruptura. ¿Y ruptura por qué? Por formas de pensar erradas, por sentimientos egoístas o de enfermedad o de debilidad, pues este toroide ya no genera la misma energía, sino que se va rompiendo y la energía que nos nutre va a ser cada vez menor, menor. Bueno, hay tres sistemas básicos en el cuerpo humano. Uno, que lo llamamos bajo conductor de energía y que está nutrido por hidrógenos 48 en nuestro nivel, porque en el nivel del humanoide estaba nutrido por hidrógeno 192. Bueno, en nuestro nivel, este bajo conductor que es sistema óseo, masa muscular, está nutrido por hidrógenos 48. Viene un medio conductor de energía que son
el sistema sanguíneo y sistema linfático se nutre de hidrógenos 24. Y viene el tercero, el alto conductor, que es el sistema nervioso cerebroespinal, se nutre de hidrógenos 12. Entonces, importante mirar si la nutrición que tenemos en nuestro diario vivir es básicamente hidrógenos 48 o, o estamos consumiendo hidrógenos 48 y hidrógenos 24 y algo de hidrógenos 12. Entonces, estamos en un equilibrio en estos tres sistemas básicos de nuestro cuerpo humano. Pero si nos limitamos a los hidrógenos 48, sí vamos a tener una forma muscular, una forma ósea muy fuerte, muy grande, pero nuestro sistema sanguíneo y linfático no tienen una nutrición adecuada, entonces va a ser débil. Lo mismo un sistema nervioso, entonces no podremos empezar a captar formas de energía superior porque no hay una nutrición de hidrógenos 12. Bien, los hidrógenos I-12, que es el hidrógeno de mayor resolución que podemos nosotros absorber en este momento, en nuestro nivel evolutivo y a través de esta entidad biológica. Este es el nivel más grande, la resolución más grande de hidrógeno. Hidrógeno 12 en la frecuencia Psi. Este hidrógeno que consumimos va a constituir el óvulo o los espermas, es decir, la simiente. La simiente necesita el hidrógeno más refinado, la frecuencia más alta, porque va a constituir una entidad biológica. Y entonces, aquí podemos decir, nosotros si consumimos en nuestra alimentación hidrógeno I-12 para que nuestra simiente esté bien preparada, bien nutrida, vital, para dar origen a una entidad biológica nueva. Pero si no vamos a procrear, este hidrógeno Si-12 que no se ha utilizado para conformar una entidad biológica nueva, asciende a través del sistema nervioso hasta nuestro cerebro. Y entonces nutre analfas, nutre neuronas, hace contacto con el cerebro etérico que ya está en nosotros. Empezamos a recepcionar entonces la información que está en los centros de alta frecuencia, porque tenemos una fuente de hidrógeno que lo permite. Pero cuando desperdiciamos los hidrógenos Si-12, pues simplemente en la parte energética, emocional, en la parte instintiva, en la parte solamente del placer por el placer, pues no nos quedan hidrógenos I-12 ni para la semilla, ni mucho menos para nutrir nuestro sistema nervioso, que es esa tercer parte del organismo. Cuando tenemos una nutrición adecuada, entonces nuestro cardio, resolución energética del campo áurico, es armonioso, es perfecto, es un verdadero arco iris y la cromatura está en una armonía perfecta, se da en una armonía perfecta. Somos unos arcoíris de armonía perfecta. Miremos entonces, para ir ya a la parte de alimentación, ¿qué elementos de los que nos estamos nutriendo tienen hidrógeno I-12? En la Tierra, la mayor proporción de hidrógeno I-12 nos lo suministra la sábila o lo que conocemos como el aloe vera, que ya lo están utilizando para jabones, para champús, pero si pudiéramos, por ejemplo, en los batidos o en el jugo que hacen las mañanas, colocar unos 3 cristales de sábila, cristal, no la cascarita, sino el cristal de sábila, pues tenemos una fuente de hidrógeno I-12 maravillosa ahí y la estamos consumiendo directamente. También tiene hidrógeno 12 la guanábana, ¿cómo la granadilla, esa la consumimos todos, la uva negra o la isabelita, los arándanos,
y la mandarina. La mandarina tiene una cualidad de depuración maravillosa. Si pudiéramos hacer un ayuno de más de 72 horas con jugo de mandarina, dicen los hermanos que ese jugo de mandarina saca lo que son, primero, radicales libres, segundo, plomo, mercurio, que de alguna manera los hemos venido consumiendo. Nuestro organismo ya tiene plomo, tiene mercurio. Ese ayuno con granadilla, con jugo de granadilla, tiene esa facultad de sacar esos elementos pesados y entonces nuestra entidad biológica se va nutriendo o se va sutilizando. La piña también tiene parte de estos hidrógenos I-12. Cuando hacemos inhalaciones pránicas, es decir, vemos un atardecer o el amanecer, e inhalamos esa energía, son energía pránicas hidrógeno 12, hidrógeno de la más alta resolución. Pero ya hoy miremos que hay alimentos que tienen entonces hidrógenos 48, incluso hidrógenos 96, como son la sangre de la carne roja. Cuando consumimos carnes que no se les ha extraído completamente la sangre, como la carne roja, estamos consumiendo hidrógenos 96. Entonces, nuestra resolución energética es densa, es pesada. Los judíos, cuando consumen carne, ellos antes de consumir la carne roja le han sacado absolutamente toda la sangre. O sea que van a consumir es la fibra y ya no están consumiendo los hidrógenos 96. Cuando uno empieza a cambiar su hábito alimenticio, perdón, pasa de la carne roja a las carnes blancas, pescado, pollo. ¿Por qué carnes blancas? Porque no tienen sangre, que es la que le da la coloración roja. Entonces son hidrógenos 48, pero no 96. Y ya cuando nos vamos cambiando hacia lo vegetariano, pues empezamos a consumir ya más hidrógenos 24 que hidrógenos 48. A través de las respiraciones pránicas y el consumo de estas frutas que vemos aquí, estos elementos, pues estamos consumiendo hidrógenos 12. Algo muy importante, nosotros podemos producir hidrógenos 12 internamente a través de lo que pensamos y sentimos. Cuando hacemos unas meditaciones donde nos fundimos con la luz, con nuestro ser interior, estamos generando unas vibraciones de frecuencia de hidrógenos 12 y nos estamos autonutriendo de hidrógenos 12 de una manera energética interna. Esto nos va a llevar a sutilizar nuestra entidad biológica, a pasar de ser ciudadanos planetarios, que aún todavía no lo somos porque tenemos una conciencia de individualidad, a ser seres cósmicos, a entrar en consonancia, en resonancia con la armonía cósmica, con la música de las esferas, con la rapsodia cósmica universal, ese sonido cósmico universal que nos nutre, que nos impacta y que bombardea constantemente cuando hemos entrado en la capacidad de asimilar hidrógenos superiores de resolución mayor. Aquí en el planeta tenemos un reino productor que es la naturaleza, el reino vegetal. ¿Por qué es un reino productor? Porque son los únicos que reciben a través de la luz solar energía biolumínica y a través de la fotosíntesis la transforman en energía bioquímica que está en las frutas. Y nosotros somos reino consumidor, entonces estamos consumiendo esta energía bioquímica, biolumínica, a través de energía bioquímica que nos da la naturaleza, a través de las frutas, a través de las hojas, a través de las flores. Uy, las flores tienen una resolución de energía hidrógeno I-12 y eso no se ha empezado a utilizar. Creo que de alguna manera por ahí escuché que están empezando a utilizar los pétalos como alimentos, como alimentos. ¿Sí?
Entonces ya estamos entrando en la comprensión de cómo es que funciona esto. Pero va a llegar un momento en que nosotros dejamos de ser reinos consumidores y vamos a empezar a ser reinos productores cuando desarrollemos la capacidad de transformar la energía biolumínica en energía bioquímica. Y eso nos va llevando a constituir un cuerpo bioetérico. Entonces ya las células empiezan a nutrirse de una energía mucho más sutil y a empezar a asimilar la energía directamente del sol. Cuando vemos esas tormentas eléctricas en la noche, ese parpadeo refulgente de luz en las noches, si podemos asimilarlo porque esa energía está entrando a través de haces electrolumínicos a través de los ojos. Entonces, vemos el parpadeo allá, cerramos los ojos y replicamos esa tormenta eléctrica en nosotros. Nos estamos nutriendo de unos hidrógenos mayores. Cuando escuchamos el sonido del agua, estamos nutriéndonos de hidrógenos mayores. Cuando observamos un paisaje y sentimos la hermosura de ese paisaje y nos nutrimos de ese paisaje, estamos nutriéndonos de hidrógenos superiores. Cuando entramos a un bosque y sentimos el murmullo del viento, cómo mueve las ramas de los árboles y sentimos ese mensaje del viento, ese mensaje de la naturaleza, estamos entrando en una eh, nutrición sutil superior que es de hidrógenos 12. Miremos las clases de alimentos. Existen alimentos sólidos, líquidos y sutiles. Ya vemos que los sutiles son lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que vemos, etcétera, son alimentos sutiles. Los sólidos, pues la comida de plato, lo que normalmente estamos consumiendo a la hora del almuerzo. Y la energía líquida, alimentos líquidos, pues los jugos, el agua misma. Y recordemos que el agua contiene el animio y el actimio, que son aceleradores moleculares que nos permiten entrar en consonancia con el proceso de aceleración del planeta. Pero hay alimentos vivos y alimentos muertos. Y hay alimentos que tienen determinadas propiedades. Un alimento vivo debe tener las siguientes propiedades. Tiene una carga enzimática, tiene unos nutrientes inalterados, es decir, no ha sido procesado, está en estado natural. Por lo tanto, tiene sus propiedades naturales. Son perecederos a corto plazo. Esos alimentos que dice se vence en el 2030, pues el proceso de vida ha sido cercenado, no lo tiene. Entonces, por eso no tiene un proceso de ser perecedero, porque ¿qué hace un alimento que se vaya dañando? Pues son hongos, y los hongos son vida, son elementos vivos, pero cuando no tienen, pues no hay formas de que entre un hongo o un alimento eso que lo vaya a hacer, a transformar, porque no tiene vida ese alimento. No tiene aditivos, no tiene ingredientes artificiales ni endulcorantes. Pero a veces observamos esos famosos jugos que hasta no somos conscientes que el mismo productor dice con sabor a naranja. Es decir, no es de naranja, tiene sabor a naranja. ¿Y qué le da el sabor a naranja? Un ingrediente químico. El color, por ejemplo, es el amarillo 40 que es cancerígeno, no tiene el color natural. Entonces son alimentos muertos que nos van a hacer daño. La leche larga vida, de vida no tiene nada, porque es leche muerta, porque puede perdurar en la nevera o a temperatura ambiente un año, 6 meses, 7 meses. Y la consumimos. Es un elemento muerto y no nos va a favorecer en absolutamente nada. Entonces, ojo con esto, preferible consumir alimentos frescos, vivos, que si no los consumimos al otro día ya se están dañando porque pues sí, hay una carga enzimática y hay unos honguitos que lo consumen.
pero eso simplemente nos indica que era un alimento vivo. El que no se daña con el tiempo es porque ha sido procesado, ha sido cambiado su naturaleza. Y hay alimentos sutiles y densos. Entonces, los alimentos densos son del 48 hasta el 192. Todos esos son alimentos densos. Y los sutiles van desde el 48 hasta el hidrógeno 3. Entonces, es mirar cómo vamos cambiando nuestra escala o nuestra costumbre alimenticia a consumir hidrógenos de mayor resolución energética. El humanoide, el alimento del humanoide estaba basado en hidrógeno 192. Por eso el cuerpo del humanoide era de huesos gruesos, masa muscular grande. Y entonces, ¿cómo se alimentaba él? Era un ser antropófago, sus alimentos eran crudos, consumía carne con todos sus líquidos, consumía grandes cantidades de ese hidrógeno 192 y toda esa energía está orientada a lo físico. Huesos, masa muscular. Em, los hidrógenos pesados nos llevan a la parte instintiva, a convertirnos en seres violentos, a trabajar simplemente por la supervivencia y nuestro físico es denso. El nivel del cavernícola ya entraba a consumir hidrógenos 96, alimentos con hidrógenos 96, que estaban dados por la carne ya cocida, que ya había eliminado muchos de sus líquidos que tienen hidrógeno 192. Él es agricultor y entonces ya consume vegetales, leguminosas, un consumo más moderado, ya no consume tanta cantidad, es menos violento, tiene una mente más analógica, ya hay la conformación de clanes, está buscando a los seres similares a él y hay una convivencia y ya su físico es menos denso que el del cavernícola. Luego viene el humano, en el estado que estamos nosotros, básicamente la alimentación dada desde el hidrógeno 48. Hay una conciencia ya de una alimentación sana, ya hay un consumo de agua mucho mayor, tenemos conciencia de la hidratación, hay una tendencia vegetariana y un consumo equilibrado ya cuando consumen carne, carnes blancas de una manera más equilibrada y una combinación mucho más armónica. Nos hace más sociables, somos más emocionales, pero también analíticos. Tenemos una conciencia del equilibrio físico, de inquietudes espirituales empiezan a despertarse y tenemos una mayor sensibilidad. Miremos entonces hacia donde estamos yendo, que es el nivel del superhumano. Su nutrición está basada en hidrógenos 24 que son básicamente los vitaplasmas, la nutrición pránica. El vitaplasma, por ejemplo, las flores ya es la parte más sutil de la planta, más refinada. Y uno puede hacer alimentos ya más dados a los vitaplasmas cuando hacemos, por ejemplo, los batidos y agregamos la sábila. Esta ya es una parte del vitaplasma y nos lleva al consumo de un hidrógeno 24 mayor. Nos genera una mayor actividad cerebral, el vehículo es semietéreo ya, y hay una expresión de la armonía en todo lo que hacemos, en nuestros movimientos, en lo que eh, proporcionamos al núcleo social donde nos encontremos. Vamos al nivel de los suprahumanos, ingenieros cósmicos, nutrición basada en hidrógenos 12 y hidrógeno 6. La asimilación es energía plasmática. Ellos ya no tienen un consumo de hidrógenos 48, que es el hidrógeno de plata, de hidrógenos de plato que consumimos a través de la boca. Ellos ya su energía es plasmática y la consumen o la obtienen a través de la respiración. Ellos ya no consumen absolutamente nada. En este nivel del superhumano y los hermanos que están en los primeros niveles de la cuarta dinámica,
La alimentación, si algún día nos llevaran y nos dijeran, mire, vamos a compartir este alimento contigo, vamos a encontrar que es como una gelatina y en esa gelatina están todos los nutrientes, hierro, fósforo, calcio, lo que necesitamos para estar bien. Y nos darían tal vez un jugo que es más bien como algo cremoso, muy parecido como al jugo de curúa, es de ese color y ahí contiene todos los nutrientes. Entonces, es una nutrición mucho más sutil, que se digiere mucho más rápida y al digerirse mucho más rápida, entonces el organismo ya no emplea energía en ese proceso de digestión pesado de la carne, sino que es muy rápido y entonces toda la energía entra al proceso de actividad cerebral. Entonces somos seres mucho más creadores, creativos, más pensantes y ya tenemos una actividad cerebral mucho más activa. Y la de ellos es una actividad en la conciencia cósmica. Y finalmente entonces tenemos los ingenieros biólogos que básicamente se nutren es de hidrógenos de 3 en frecuencia sí, la más alta. Su respiración es energética, es plasmática radial ya, y su actividad es conciencia de causa. Ellos ya son causa, no hay aquí efecto de ver el efecto de lo que produjo. No, ellos son las causas, ellos generan causa en el universo. Y recordemos que ellos generan, reciben la ideación, el teoplasma del gran pensador, ellos lo convierten en el carvídico y el carvídico lo trasladan a los ingenieros cósmicos y los ingenieros cósmicos van y siembran las semillas de vida en los planetas que están ya en el punto de empezar a desarrollar la vida. Los planetas que ya tienen un equilibrio en la síntesis A, la síntesis B y la síntesis C que vimos en la reunión pasada. En esta parte es básicamente lo mismo. Estos serían los ingenieros biólogos, son hidrógeno 3, energía plasmática, ellos son energía en sí. Entonces miremoslo en este cuadrito rápidamente para finalizar cómo ha sido la distribución de los hidrógenos según el estado evolutivo. En el humanoide, en el sistema bajo conductor estaba asimilando el 45% de hidrógeno 192 que vimos allá. El sistema medio conductor sanguíneo y linfático absorbía el 45% y el sistema conductor nervioso cerebral de entre un 0 y un 10% en el humanoide. En el cavernícola el porcentaje ya cambió. Entonces, el sistema conductor bajo, masa muscular, asimila un 35% de hidrógeno, igual el sistema medio conductor sanguíneo linfático el 35%, y ya el alto conductor, que es cerebroespinal, ya está entre un 10 y un 30% de asimilación de hidrógeno. En el humano tenemos sistema óseo muscular, el hidrógeno 48, un 20%, en el sistema medio conductor sanguíneo linfático un 20%, y en el alto conductor, en los humanos ya hay algunos que están del 30 al 60 y algunos que ya están asimilando el 60% en su sistema nervioso. De hidrógeno sí 12, recordemos, porque aquí todavía no asimilamos 6 ni 3. En el superhumano, ya que su entidad biológica es eterealizada, lo mismo, entonces estas dos ya no asimilan, no hay necesidad porque su bajo conductor ya no está, ni el medio conductor, simplemente tienen un acto conductor que va en la asimilación del 60 al 100% del hidrógeno. Y tenemos luego los ingenieros cósmicos, que son ya expresión energética única, entonces ya su asimilación es 100% hacia la resolución superior. Los ingenieros biólogos, que su expresión es plasmática radial. Y ya encontramos los logos solares o monitores planetarios que están en unificación con el todo. Entonces, desde el superhumano, ingeniero cósmico para arriba, ya es energía en la mayor resolución hasta la energía plasmática. Bien.
Todo es un proceso evolutivo. Entonces, tenemos una energía base que es la energía fundamental, que es una energía cruda, por decirlo así, que está en el Muladhara, en el Kundalini. Nosotros la vamos potencializando a través de que de lo que pensamos, sentimos, de lo que asimilamos en la respiración, en nuestro alimento, y eso nos da una nueva energía base que la vamos a seguir potencializando, sutilizando mucho más. Entonces, por eso decimos que el ser humano es un alquimista, porque desde la energía fundamental base la vas utilizando y refinando hasta que lleguemos al manejo de la energía plasmática radial. Ese es nuestro proceso evolutivo. La respiración es un elemento fundamental porque es a través de la respiración que consumimos la energía pránica. Entonces, es importante hacer respiraciones profundas. A respiraciones profundas, pensamientos profundos. A respiraciones superficiales, pensamientos superficiales. Y a través de la respiración, recordemos que vamos cargando las mitocondrias, que son las centrales de energía en nuestras células. Abrirnos al universo, llenarnos de vida, llenarnos de sol, con el alma abierta, el corazón esplendente, sin miedo a abrirnos a recibir la energía de la naturaleza, del sol, de la madre tierra, del universo, de nuestros propios pensamientos, pero a recibirla en abundancia. Aquí tenemos que nosotros en el estado actual estamos recibiendo hidrógenos 48, 24 y 90 y 12. Esperemos que ya no tengamos ni hidrógenos 92 ni los más densos. La galaxia recibe información de un núcleo mayor y la reparte a su campo cártico. Igualmente la Tierra recibe una energía superior en su centro y así como vemos aquí, como si estuviera siendo preñada con una energía superior, y nos la reparte a nosotros. Nosotros estamos recibiendo esta energía en nuestro centro corazón y la estamos recibiendo y expandiendo a nuestros hermanos, a nuestro entorno. Ese es un proceso que se replica constantemente. Actualmente estamos recibiendo una energía que la calificamos como un esperma de luz. En este momento estamos siendo fecundados con una energía de una resolución energética superior, una energía mayor, una energía de luz. Y está entrando en nosotros, así como vemos en este caso en el óvulo y el esperma, y dentro de nosotros se está conformando un núcleo, una esfera de luz, de sol. Nos estamos transformando en seres de luz, en seres solares. Seres solares es porque ya estamos entrando de ser ciudadanos planetarios a ciudadanos solares del sistema solar, hermanos con los de Mercurio, con los de Marte, con los de Júpiter, con los de Saturno. Esa energía ya está bullendo dentro de nosotros y seremos finalmente un sol que dé vida, un sol que regenere, un sol que genere formas de vidas armónicas y que finalmente esa energía crística en nosotros, que es este sol que vivimos internamente, la energía crística, sea refulgente en nosotros y nos convertamos, como hemos sido decretados desde el comienzo, en seres crísticos cósmicos. Gracias por escuchar, gracias por estudiar y queda ahí como toda la información para que la vayamos estudiando, profundizando cada vez más. Infinitas gracias por estar y por querer escuchar. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Es que, a ver, es que semana tras semana es un cúmulo de sabiduría y de tantas cosas que hay que repasar, que yo creo Sí, que cada vídeo hay que verlo muchas veces. Pero bueno, en este caso, qué bonito, venir de la luz e ir hacia la luz, que es a donde todos nos dirigimos. Así que muchísimas gracias una vez más y nos vemos la semana que viene para nuestro último encuentro claro que de sí. esta saga de vídeos de Proceso de Ciencia Cósmica. A ti gracias y a todos los que se unen en algún momento, gracias por llegar.
Gracias por estar y sobre todo gracias por la voluntad de continuar. Muchísimas gracias.